Yo le agradezco mucho a Carlos Alberto su video, pero espero que no sea el último abrazo para mí y para los de mi familia, porque siguen todavía otros Hernández Catá y otros de la familia, pero bueno, yo sé que él quería que era el último a mi madre. Bueno, ahora vamos a ver estas fotos que yo he puesto. Yo creo que pueden, a lo mejor se ven mejor con la luz apagada. Ok, bueno. Ella es mi madre de niña y en sus últimos años. Ella nació en la calle de los Caños del Peral número 3 en Madrid, cerca de la Plaza Isabel II. Esa es una foto de la Plaza Isabel II en Madrid en el año 1916, o sea, cuando ella tenía 3 años, y como esa era la casa de su abuelo, pues ella frecuentaba y jugaba ahí en esa plaza. Esta es una foto que encontré en Amazon, y si mi madre viviera, se la hubiera comprado porque cuesta $8, y es del rey Alfonso XIII, que es este aquí naturalmente, paseando el mismo día que mi madre nació, paseando por Madrid. Y ella hubiera sido feliz con esa foto. Y ahora, pero a mí me hizo entender algo, que yo siempre le compraba el Ola y a ella le encantaba seguir las familias reales europeas. Y yo decía, mami, hay un terremoto en el Perú y se mueren 5.000 y tú nada. Se muere el marido de la princesa de Mónaco y tú te pones de luto. Y ella se reía, pero era verdad. Pero ahora yo me doy cuenta que ella creció en una España monárquica y que eso para ella, las monarquías europeas, pues tenían mucho significado. Sus padres eran jóvenes. Ese es mi abuelo Alfonso Hernández Catá en el año 16, o sea, el mismo año que estamos viendo la plaza y que ella tenía 3 años. Creo que la foto de mi abuela es un poquito mayor, o sea que es de una fecha posterior, pero no encontré ninguna más joven. Pero indudablemente los dos eran muy guapos, al menos eso es lo que creo yo. Los antecedentes, sus padres ambos venían de unos matrimonios cubano-españoles. Por parte de su madre, ella nació en casa de su abuelo, don Waldo Álvarez Insúa, gallego, escritor, periodista también, y en esa casa que les enseñé, y él, sin preguntarle a nadie, la inscribió con la versión femenina de su nombre y le puso Waldina. Entonces le empezaron a decir Uva, de Waldina, y por eso yo me llamo Uva. Y su padre estaba en Inglaterra quitando la casa en Birmingham, donde era cónsul, y cuando ella nació y cuando la vio, dijo, con ese nombre tan raro y tan fea, más vale que seas muy simpática. Y fue muy simpática y muy bonita. Por parte de su padre, es una historia que no se las voy a hacer porque la voy a escribir en una novela, pero muy interesante porque su abuelo, José Oler Catá, fue fusilado en la guerra del 68 y sin embargo su otro abuelo era militar español. Ella no conoció a sus abuelos paternos. Esta es la iglesia donde fue bautizada y recibió la primera comunión, la iglesia de San Ginés, en la calle Arenal, donde yo he pasado muchas veces y he puesto muchas velitas, y el instituto escuela al que asistió, un instituto muy famoso que fundó Ginés del Río, muy adelantado a su tiempo, donde Lorca montaba sus obras, y tuvieron mucha suerte de ir ahí porque iban a un colegio de monjas, pero las votaron. O más bien votaron a mi tía Sara, porque una muchachita hizo algo malo y no sabían quién era, iban a castigar a todo el colegio y mi tía no pensaba que eso era justo, y entonces se hizo pasar por cura y confesó a todo el mundo. Y cuando vinieron las monjas a confesarse se asustó y entonces la atraparon y la botaron del colegio. Y bueno, ya quitaron a mi madre también y fue para beneficio de ellos porque eso fue una escuela estupenda. Esos son los recuerdos de su infancia. Ella nos hablaba de los roscones de Reyes, tan típicos de Madrid, y de las castañas asadas, que sobre todo, no es que le gustaran tanto, pero que les calentaban mucho las manos en los fríos invernales de Madrid. También nos hablaba de la guayaba, que venía en la valija diplomática, y de los cuentos de la guerra de independencia que les hacía el padre. Y a mí me parecía, bueno, Dios mío, esos cuentos de la guerra de independencia que les hacía el padre, sin darme cuenta que es como si yo les hablara a mis hijos y mis nietos de mi vida en Cuba, porque su padre de niño había vivido la guerra de independencia en Oriente, él había nacido en 1885, su tío había peleado en la guerra del 95,
de manera que eran los cuentos de su propia vida, ¿no? Carlos Alberto habla de Pérez Galdós porque efectivamente él fue el mentor de mi abuelo, y mi madre nos contaba muchas veces que su padre lo llevó al entierro de Pérez Galdós y que ella tenía pánico de perderse y se agarraba a los pantalones de él porque él se paraba a conversar con otra gente. Y años después yo me encontré esa foto del entierro de Pérez Galdós y me doy cuenta que, claro, no vale, una niña de 7 años tenía pánico de perderse en esa multitud, ¿no? Ella, entre las cosas, en esa etapa de su vida, trabajó de niña en una obra de Federico García Lorca, y ella decía que Federico, que lo había hecho mal y Federico la había regañado, pero que claro, ella no sabía que Lorca era tan importante, y mi tía Sara le contestaba, no, ni Lorca tampoco lo sabía. Aquí está toda la familia en Madrid en el año 25, mi abuelo y mi abuela con sus 5 hijos, mi madre la que está con el lazo, mi tía Sara la que está sentada en la silla, Pepe el más pequeño, la que está en sus brazos, el que está al lado del padre es el mayor Alfonso, y el que está al lado de la madre es Alberto. Esto es la Puerta del Sol en 1930, o sea, el Madrid de su juventud. Mi abuelo en Madrid publicó casi toda su obra, y efectivamente, como dice Carlos Alberto, los cuentos que me hacía mi abuela y mi tía Sara y después mi madre fue de la cantidad de personajes en esa edad de plata de la literatura española que conocieron y forjaron amistad, y ella nos hacía unos cuentos muy cómicos porque a veces de gente muy famosa decía, ay, tal escritor, pero era un poquito picudo porque se peinaba con la raya al medio y decía unas cosas que no voy a decir de quién las decía, pero que eran un poco indiscretas. Cuando el Machadato, mi abuelo renuncia a su puesto diplomático y van para Cuba la familia, que es la primera vez que mi madre va a Cuba, en el año 33, o sea, tenía 20 años, y llega en medio de las bombas y de toda la revolución del 33, de manera que la impresión no fue muy positiva, pero cuando ganó la revolución del 33 lo hicieron embajador, y él presentó sus credenciales de embajador cuando la Primera República. Ella vio momentos históricos en España, como la proclamación de la República, y sobre todo porque mi tía Sara la empujaba a ir a estas cosas, y es historia, se los va a contar a tus nietos. Pero lo que ella más nos contaba, más que la proclamación de la República, fue cuando el rey se fue al Palacio de Oriente, y cómo el propio pueblo español protegió el Palacio de Oriente de las turbas, y protegió ese palacio. Ella todavía está en España, y mi tía Sara, cuando está en la guerra civil, ya mi abuelo lo han llevado como embajador a Panamá, porque era la embajada que tenían disponible en ese momento. Yo a la gente joven aquí les aconsejo que les pregunten, que apunten a sus padres las cosas, y a los mayores les aconsejo que se los dejen apuntados a sus hijos, porque hay tantas cosas que yo me he preguntado de mi madre, o que ella me contaba y que yo no atendía y que ahora quisiera saber. Y bueno, después de ella morir, tuve la preocupación de dónde ella estaba cuando estalló la guerra. Y afortunadamente vivía una amiga de ella todavía en Madrid, y en un viaje me la fui a ver y le pregunté, y entonces ella me contó que ellos estaban exiliados en París, y mi madre se les presentó ahí en París y estuvo ahí con ellos 3 días porque iba a coger un barco en el Havre, que el padre le había mandado el pasaje para ir para Panamá, y así fue como se fue de España cuando la guerra. Fueron entonces a Chile, donde mi abuelo fue embajador, y a Brasil, a Río de Janeiro, donde ella fue muy feliz, hasta que lamentablemente el primer golpe que le da la vida pues es que su padre muere en un accidente de aviación en 1940. Esa es una de sus últimas fotos. Viene otra etapa de su vida, que es en La Habana, donde apenas vive 20 años, y sin embargo ella, como todos sus hermanos, se sintieron siempre cubanos. Era una mujer joven, muy bonita, y igual que en los otros países que vivió, tuvo pretendientes, pero para suerte nuestra se casó con nuestro padre, el doctor Ernesto R. de Aragón, que era bastante mayor que ella. Yo creo que ella encontró también el apoyo del padre que acababa de perder. Era un médico, un cirujano, ginecólogo,
Esa foto era de una licencia de manejar de ella, por eso tiene ese número ahí, y es del año 46, ella se casa en el 41. Fueron años buenos, iba mucho a casa de su madre, esa es una foto de mi abuela ya mayor, y esa es la casita de mi madre, de mi tía y de mi abuela, donde comparecían en esas tertulias maravillosas todos esos personajes que mencionó Carlos Alberto. Una vez llegó subido arriba de un camión bola de nieve, tocando el piano. Allí igual, bueno, aquí están algunas de mis primas Curí, porque todas las Curí eran muy amigas de mi tía Sara y todas las conocí, las quise en esa casa. Hay muchos escritores, y muchos pintores, y muchos músicos. La casa es pequeña y estrecha, pero larga, y atrás tiene una terraza donde se hacían unas fiestas. Y nosotros nos reíamos, por ejemplo, de Carpentier, porque hablaba así, decía, Sarita, tráeme whisky. Y que atreviéramos unas cosas, y nos reíamos de Carpentier porque hablaba así con la... Pero fueron veladas, y eran una gente muy divertida. Se disfrazaban, cantaban. Eran veranos en Varadero, esa foto de mi hermana Lucía y mía ahí en Varadero con esas batas, así parecemos Pilar, que le hemos dado los zapatos, que estamos descalzas. Esas batas a lo mejor nos las hizo la hermana de Amelia del Castillo, que hacía unas batas divinas, y la verdad que es una foto, yo la tengo como portada de uno de mis libros, porque, vaya, me la cuentan y no me la creo, ¿no? Este fue un viaje a Europa maravilloso que hicimos en el año 50, ahí están mis padres en la Gran Vía. Creo que fue la primera vez que ella regresó a Europa a España después de la guerra. Nos enseñó la casa donde había nacido, nos enseñó su escuela, y eso fue en Venecia con mi hermana Lucía. A mí no me llevaron a Italia y no se los perdoné por muchos años. Creo que no se los he perdonado todavía, pero bueno, a ella sí se lo he perdonado, a Lucía, pero... mi tía Sara y mi madre eran muy distintas. Mi tía Sara era muy exótica, muy liberal, siempre fue soltera, y mi madre pues era muy clásica, conservadora. Después con los años se volvió más liberal y naturalmente pues casada, pero se llevaban muy bien, eran muy unidas. Esa es una foto de ellas que me regaló Ada Curí, que la tenía, y me dijo, no te la voy a regalar, te voy a enseñar una foto, pero no te la voy a regalar, pero eventualmente me la regaló. La vida de La Habana, aquí está con familiares y amigos, naturalmente estos son mis padres, mi padre y mi madre. Esta cosa, no sé, aquí están. Qué inteligente. Mi papá, mi mamá, Piro Pendá, Silvia Curí, mi hermana Silvia, su esposo Jorge Smith, Guillermo de Sendi, Beatriz de Sendi y mi tío Alfonso. Y le encantaba ir a las tiendas de compra y le encantaba ir a las modistas. Y a mí me gustaba que llegara a las modistas, me encantaban las modistas y las telitas para hacerle. En el año 51 nació nuestra hermana menor, Gloria, que vive en La Joya y no pude estar aquí esta noche. Y bueno, eso éramos la familia en La Habana. Esta era la casa donde vivíamos, en la calle de la Copa, que mi padre hizo construir. Mi padre murió el 3 de enero de 1954, después de estar varios meses enfermo. Tenía 61 años de edad. Hoy le hubieran hecho un triple bypass y hubiera vivido muchos años más, pero así era. Se quedó viuda muy joven, a los 40 años, con 3 niñas pequeñas, que estamos allí. Teníamos entonces 11, 9 y 2 años. Tuvo muchos pretendientes. Ella se quería volver a casar, estaba loca por volverse a casar, y escogió muy bien. Se casó con Carlos Márquez Sterling, abogado, político, intelectual, un hombre de lujo, que además fue un verdadero padre para nosotras 3, a quien quisimos infinitamente, y uno de los hombres más nobles que he conocido. Carlos, como muchos de ustedes saben, hizo una campaña política para tratar de buscar una solución política al problema de Cuba, y fue muy peligrosa y trataron varias veces de matarlo, y ella ahí se jugó la vida con él y la de sus hijas. Ese es el 3 de noviembre del año 58, el día de las elecciones, saliendo ellos a votar.
bajo muchas amenazas y muchas dificultades. Las elecciones, bueno, esa tesis no tuvo éxito y el 1 de enero pues la vida nos cambió a todos. En medio de esos primeros meses, mi hermana Lucía se casó en abril del año 59 y yo tomé la llamada de alguien que me dijo, ¿usted es la novia? Y yo, no, yo no soy la novia, yo soy la hermana. Y me dijo, pues dígale a su hermana que si Carlos Márquez Sterling la entra en la iglesia, el traje se le va a llenar de sangre. Y claro, yo me fui muy asustada a contarle eso a mis padres. Y Carlos la llamó y le dijo que nosotros teníamos un hermano, que nos quería mucho y que él creía que nuestro hermano Ernesto debía entrar a la iglesia. Y ella, que tenía 16 años, le dijo que ella no creía que era su destino morirse el día de su boda, pero que si era su destino así sería, pero que si él no entraba en la iglesia ella no se casaba. Y la entró y afortunadamente no pasó nada. Mi madre no la vio porque ella era tan cobarde que no la vio entrar porque miró para otro lado. Dice, bueno, cuando suenen los tiros ya veremos qué pasa. Esa fue el día de la boda, pero esta es una etapa, cuando uno se pone a ver las bohemias tan extrañas de Cuba, porque estaba la revolución y estaba naturalmente en las bohemias aparecen los que dicen que eran los crímenes y los muertos y los héroes y las peleas. Entonces, sin embargo, hay todos estos anuncios de los productos comerciales americanos, todas estas cosas sociales que todavía pasan, esta convivencia de unas vidas tan distintas. Esta era Rosa Párraga, fue nuestra maestra de kindergarten. Esta soy yo a los 14 años, mi madre, la primera esposa de mi hermano Bebo Elena, y la primera esposa que ustedes muchos recordarán de mi primo Roberto Rodríguez Aragón, Raquel Fundora de Rodríguez Aragón. El 13 de julio de 1959, mi madre se va de Cuba con sus hijas menores, con mi hermana Gloria de 7 años y conmigo, que acababa de cumplir 15, y Carlos, su esposo, se asila en la Embajada de Venezuela. Esta es la foto de los exiliados, de los refugiados, de los desamparados de la tempestad. Los primeros años en Washington fueron nostálgicos, con dificultades con el inglés. Yo era la que hablaba inglés, y entonces Carlos decía que había que hacer un nuevo verbo. A mí de niña me decían ubita, que era para ubita, con ubita, por ubita, porque todo, yo tenía que solucionarlo todo. Mi mamá pasó unos apuros en la cocina. Yo estoy segura que sus nietas no lo creen porque ellas creen que ella era la mejor cocinera del mundo, pero en esos años el arroz le quedaba duro, la carne le quedaba dura, lloraba en la cocina. Nos pasábamos esperando el cartero, empezamos a ver los cambios de las estaciones, estábamos siempre al tanto de las noticias de Cuba y teníamos una gran fe en el regreso. En 1961 encontró mi padre trabajo en Nueva York, primero en el American Arbitration Association, tuvo un año, después trabajó de profesor visitante en Columbia University y después trabajó hasta los 80 años de edad en C.W. Post College. Entonces ellos vivieron en Nueva York del año 61 al año 78. Ese fue el primer edificio donde vivieron. Ya es una foto reciente, más remodelada, y esa es una foto del año 63. Como tantas mujeres, buscó trabajo y yo primero empezó a enseñar español a señoras mayores, y yo me encuentro mucho de haberme encontrado esta fotografía de mi madre cosiendo en una boutique, peinada de peluquería, y a lo mejor no se le ve, pero a lo mejor tenía un collar de perlas. Esta señora, que había sido hija de un embajador, que había sido esposa de un médico destacado, que había sido esposa de un intelectual y político y abogado destacado, se puso a coser en una boutique y lo hizo muchos años, como muchas mujeres en el exilio, y por eso es que he querido rendirles homenaje por esa labor que hicieron callada con tanta dignidad. Entonces después un amigo, ese que aparece el día de las elecciones, que era muy amigo de ellos, Osvaldo Ruiz, había trabajado en Cuba en el Citibank y le aconsejó que aplicara al trabajo Citibank para que le pudieran pagar un Social Security. Después trabajó 10 años en el Citibank en Nueva York
Empezó con un trabajo modesto, pasó muchísimos apuros en el inglés, tenía que dictar cartas, yo le hice varias cartas modelo, y después acabó con un puesto bastante importante en el departamento internacional. Pero que yo sepa, es la única persona que yo conozco que durante 10 años fue al trabajo en taxi. Ella y el embajador de Paraguay en las Naciones Unidas vivían en el mismo edificio. Hicieron una iguala con un taxista africano que los recogía a los dos por la mañana, llevaba a mi madre primero y después al embajador a las Naciones Unidas. Así que, vaya, hay que decir las cosas como son. Fue un sacrificio trabajar, pero iba en taxi. Ese fue el último edificio en donde vivieron en Nueva York, y a mi padre le gustaba mucho desayunar y siempre iban al mismo lugar, que era el Hickory Pit, en Lexington, en la 73. Viajó a España en el año 73, esa es una foto de ella en Madrid, donde nació y creció. Y yo creo que Nueva York, esta es una foto de ella en los años 70, es testigo de su plenitud, de su paso de mujer segura. Y allí tuvo muchas amistades, como en todas las ciudades que vivió. Pero ya no era la hija del embajador, no era la esposa del médico, ahí ella tomaba sus decisiones, administraba su dinero, trabajaba, fueron sus años de plenitud. Hay una foto de ellos con Zenaida Manfugaz, porque iban a conciertos, iban a actividades, a centros distintos, tenían amistades de todo tipo. Iban a Maryland, nosotros vivíamos a vernos, ahí está con los nietos, los hijos de mi hermana Lucía y mis hijas, y otra ahí cerca del Kennedy Center. Fueron un matrimonio muy bien llevado, que se quisieron muchísimo. Ella quiso a mi padre, pues fue el padre de sus hijos, fue un apoyo, pero el amor de su vida fue Carlos Márquez Sterling, y hasta siempre se llevaron muy bien y se quisieron mucho. En su aniversario de boda, mi hermana Gloria les dio una fiesta muy linda, y aquí están en ese aniversario. La primera foto están con los hijos de los dos, y los yernos y las nueras, y en la otra pues con nosotras tres, sus hijas. Y viene el retiro en Miami, que tuvo que aprender, entre otras cosas, que Flagler dividía, y le compramos una brújula. Ella naturalmente en Nueva York no había manejado, en La Habana sí, y pobrecita pasó sus apuros de trabajar a no trabajar, de vivir en una ciudad como Nueva York a Miami, y de vivir solos a vivir con hijos y nietos. Aquí estamos la familia, los 6 en Nueva York, aquí en Miami. Jorge Clavijo, mi esposo, que muchas veces se lo he dicho, pero que lo quiero decir públicamente, que fue un hijo para mis padres, fui muy generosa con ellos. Mis 2 hijas que están aquí, muchachitos, estas fotos del año 80. Y claro, entre mi hija Cristina y mi padre había 70 años de diferencia. Eso, si yo algún día tendré que hacer unos episodios de televisión, porque las cosas que pasaban en su casa y yo en el medio apagando fuego, porque la primera vez que Cristina se compró una bikini, aquello parecía que iba a arder Troya. Pero bueno, ahora todos recordamos esos tiempos con mucha nostalgia. Esto, foto, una de ellas, la que está en Truzas, en Marco Island, y la puse porque la verdad que ahí Carlos tenía 83 años y mi madre 72, y miren qué cuerpo. Así que hay que... esto lo escribió al morir ella, mi hermano Manuel, que dice: yo la describiría como un árbol encantado a donde acuden todas las aves a buscar sustento y protección. Un árbol encantado donde 3 añejas y altivas familias, los Hernández Catá, los Aragón y la Márquez Sterling, pudieron posarse y comulgar en la armonía de su tronco como caudal inacabable que ella sabía emanar. Aquí están los Hernández Catá, todos sus hermanos y su madre, en La Habana en el año 57. Yo creo que eran todos muy guapos, y eran muy altos, además eran la pata del diablo, todo. Mi madre era la mejor, pero los tíos y mi tía Sara eran, bueno, y además muy divertidos, se disfrazaban, eran bromistas, habían viajado el mundo entero, era una familia muy
muy cosmopolita. Aquí está con sus sobrinos, los hijos de Alfonso, con Alfonso el mayor, que ya falleció, y con Ernesto, que es economista. Y los Aragón, ella siempre se mantuvo al tanto de mi familia paterna, los quiso muchísimo, tanto en Cuba como después de muerto mi padre. Y aquí está con mi hermano Bebo, a quien ella quiso muchísimo, y para Bebo mi madre fue una madre. Aquí también está con los Aragón, en otro cóctel que dimos al venir una de mis primas de Cuba, y está en la terraza de la casa de mi hermana Silvia, con Bebo y con Carlos. Aquí están los Márquez Sterling, que también ella heredó hijos de sus dos maridos. Nosotros decíamos Doña Flor y sus dos maridos. Y esto fue lo que heredó de Carlos, Manuel y su esposa Gloria. Aquí están con Carlitos, el hijo mayor de Carlos. Y aquí está con sus tres hijas, una en el año 80, otra en el año 90. Aquí está con los nietos. Ahí está mi hermana Lucía con su hija Lucía y con las bisnietas, Jessica y Jenny. Ahora ya Jessica es madre y mi hermana es bisabuela. Y ahí está con su nieto Gosti, el hijo de mi hermana. Aquí está con mis dos hijas, con Ubi y con Cristina, que yo creo que Cristina es la que más se parece a mi madre. Aquí está con los de mi hermana Gloria, con Victoria y Julio César. Aquí está con las nietas, las hijas de Manuel. Aquí está con los de Carlito. Y esto fue un cumpleaños que celebramos en el año 87, que ella estuvo muy malita. Y ese año tuvo un infarto muy malo, estuvo muy mala, y entonces pues todas mis hermanas vinieron para celebrarle. Y ahí estaba con Carlos en un abrazo, que ellos a veces así se encontraban en la casa y pum, se daban un abrazo así, por gusto. Y era muy lindo. Y esto fue un día muy feliz para ella, porque ellos no estaban casados por la iglesia, porque Carlos era divorciado, ella era viuda, pero Carlos era divorciado, pero después que murió su primera mujer en Cuba, ellos se pudieron casar por la iglesia, y el padre Pérez Lerena fue a la casa y los casó. Y eso fue unos días antes de que se casara mi primera hija, en su primer matrimonio. Y yo digo que debe ser algún récord casar a tu mamá y a tu hija la misma semana. Así que tuvimos la boda de mis padres en la casa un miércoles y la de mi hija el sábado en la iglesia. Así que fue... Ariel Remos escribió de ella al morir: dama exquisita, de porte elegante, amena conversación, sentido del humor, presta al halago y la compasión, era centro de atracción de familiares y amigos. Y es una descripción muy apropiada. Aquí está con sus amigas, ella era muy amiguera. Aquí está con Aurorita Peñalver y Magda Cajigal, y en la otra con Marita Castellano, Clara Martínez, Silvia Saborido y Nena Colina, que eran grandes amigas de ella. De ella escribió Hilda Pereira: llegaba y todo parecía iluminarse con su sonrisa, y hasta el más desconocido la seducía con su encanto y personal. Cuando ella murió, yo se lo dije al cartero y al jardinero, lloraron. Ella igual conoció presidentes y escritores famosos, que la gente más sencilla, y siempre a todos tenía algo agradable que decirles, y los seducía. Aquí está con otras de sus buenas amigas, con Estela Rasco y con Hilda Pereira y Mandy Ross. Aquí está con su vecina y amiga Carmen María Núñez, porque ella tenía amigas de todas las edades, más jóvenes, le gustaban también tener amigas jóvenes porque le manejaban y porque estaban al tanto de cosas en la televisión y la farándula. Y su médico, que ella quiso mucho, el doctor Rodríguez Bustamante, que murió un domingo y ella el viernes. Yo digo que ella se fue del brazo de Bustamante para el cielo. Eso fue su reino en sus últimos tiempos, la última casa que vivimos juntos, el último carrito que tuvo, y su saloncito donde tejía y donde veía la televisión y hablaba por teléfono, porque le encantaba hablar por teléfono.
Siempre me alentó en mi vocación literaria. Eso fue la presentación de uno de mis libros. Antes de la presentación sentía muy orgullosa porque pensaba que a través de su sangre pues me había transmitido la vocación de su padre por la literatura. Esto comiendo con la familia en la carreta en el año 96, y ya el último año, y como suceden las cosas de la casualidad, en el último cumpleaños fuimos a un restaurante y vino la camarera con una Polaroid y nos tomó esa fotografía que no hubiéramos podido presentir que iba a ser su último cumpleaños. La última Nochebuena acababa de nacer mi nieto menor, que nació el 19 de diciembre, y esto es el 24, y yo hice todo lo posible para que todos estuviéramos juntos, y hay fotos que estamos 2, que estamos 3, que estamos 4, y por fin logré una foto en que estábamos todos juntos, y fue su última Nochebuena. Y también en Easter estuvimos todos juntos, ahí está mi hermana Silvia, mi hermano Bebo, mis hijas, mis nietos, Lucía, la hija de Lucía, las nietas, ahí. Y ahí están los bisnietos, que fue la alegría de sus últimos años. Ella los adoró a todos. Tengo que decir que tenía especial predilección por Zachary, mi nieto mayor, el rubio que ella está mirando con gran amor, porque, bueno, y a ese niño le dejaba hacer lo que no le dejó hacer ni a los nietos ni a las hijas. José Ignacio Rasco escribió de ella: era la gracia madrileña y la estampa de la mujer cubana. Era tan democrática como aristocrática. Se robaba el auditorio. Era una cleptómana del show, es verdad. Ella se robaba siempre era el centro. Y yo escribí de ella y leí en la iglesia. Madrid, donde nació y se crió, le dio su garbo. Cuba, su increíble capacidad conciliadora. Si de su madre heredó la belleza, el padre escritor le regaló el arte de conversar. Charlar con doña Uva era un regalo. Donde quiera que estuviera, era el centro. La reina madre. Esta es una foto tomada en casa de mi hermana Lucía, la Grande Dame. Vivió y murió rodeada de amor y belleza. Mantuvo hasta sus últimos momentos su sentido del humor y su dignidad. De nadie mejor puede decirse genio y figura hasta la sepultura. En realidad, aún en sus últimos días de vida, fue una gran dama. Y en nombre de toda la familia, les agradezco mucho que nos hayan acompañado a celebrar su cumpleaños. Gracias.